Entonces vamos a empezar con el suéter. Yo escogí este color esta vez para hacerlo. Vamos a empezar. Aquí yo siempre dejo un poquito de hebra por si hay que esconder o algo. Nunca empiezo a hacer las cadenas, por ejemplo, aquí, que quede como eso. Ahí, muy poco encuentro, por si hay que esconder o algo. Entonces siempre como que dejo un poquito y ahí hago el nudo deslizado para empezar a hacer las cadenas. Vamos a partir con 30 cadenas. Aquí tengo las 30 y yo no suelo tampoco tejer las cadenas tan apretadas. Siempre las trato de igual hacer un poquito más sueltas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que unir este punto con un punto deslizado. Entonces hay que tener cuidado de que esté derecho, que no vaya a hacer esto de torcerse. Entonces yo trato de tomarlo así y ahí, para que no se me tuerza el tejido. Paso la varita ahí y ahí está derechito. Entonces lo que hago ahora es, tenemos que hacer un punto deslizado con la primera cadena para cerrar, para que quede ahí. Entonces en esa misma cadena vamos a empezar nuestra vuelta. Vamos a hacer 30 medios puntos altos. Entonces partimos con cuidado en la misma primera cadena con el primer medio punto alto. Ahora si quieren pueden marcarlo, pero igual se nota cuando uno llega acá y que ese es el primero, pero ahí ustedes lo pueden marcar. Entonces aquí llevo uno y vamos a ir haciendo un medio punto alto en cada cadena. Nos tiene que dar 30 medio puntos altos, que son 30 cadenas. Yo ya llegué a la última. Así nos queda. Y ahora vamos a la siguiente vuelta, la 3. Vamos a hacer por la hebra trasera. Ahí está la delantera y ahí está la trasera. Entonces, por la hebra, eso es lo que significa BLO, Back Loop Only, solo la hebra trasera. Entonces, aquí está la primera. Vamos a hacer 30 puntos bajos. Voy a marcarlo. Está el primer punto bajo. Cada uno en la hebra trasera.
29, aquí ya voy en el 29 y en el 30 nos preparamos para hacer el primer cambio de color al segundo color que ustedes hayan escogido para hacer el suéter. En mi caso va a ser este mismo crudo que ocupé para las astas. Entonces vamos a hacer un cambio de color simple. Aquí en el punto 30 vamos a entrar, sacar hebra, dejar aquí en espera y terminamos el punto con el nuevo color. Entonces ahora agarramos y pasamos con el nuevo color y queda así. Ahora lo que hago yo es hacer un nudito acá de esta hebra chiquitita que quedó con la hebra del color que dejamos y hago un nudito por si se suelta o algo. Entonces esta hebra recomiendo que no la corten, la del color anterior, porque nos va a servir para seguir tejiendo con los cambios de colores, porque tiene varios cambios de colores. Entonces mejor que no la corten y la dejen ahí solamente en espera. Ahora esta hebrita igual la puedo ir escondiendo en las siguientes vueltas. Así que ahora continuamos con blanco. La vuelta 4 igual son punto bajo en cada punto. Entonces ahí el primer punto del nuevo color. Ahí está. Y seguimos. Yo aprovecho de esconder la hebrita. La voy escondiendo por detrás. Y la otra hebra queda aquí en espera. Entonces sigo con la vuelta. Y aquí estoy llegando a los últimos puntos de la vuelta. Y aquí está el punto 30. Así que tenemos que cambiar de color de nuevo al color principal. Así que hago como que voy a hacer un punto bajo. Lo dejo ahí y acá tengo mi hebrita que no corté del color principal. La tengo acá. Y con esta termino el punto. Entonces ahí termino el punto con esta. Y así puedo continuar la siguiente vuelta, que es con el color principal. Vamos a marcar aquí. Ahora esto se va a ver así. Es normal que pase, porque estamos haciendo un cambio de color simple. Y al ir tejiendo en espiral se ve así como ese desfase. Así que eso es normal. Y lo mismo que la otra vez, aquí queda el otro color y no lo voy a cortar ni nada, sino que lo voy a dejar a la espera de terminar la vuelta y ocuparlo. Entonces este queda aquí nomás. Y seguimos con la siguiente vuelta. Esta vez vamos a hacer una disminución. Son 13 puntos bajos, disminución alrededor de toda la vuelta, lo que da un total de 28 puntos bajos. Aquí llegué al 13 y ahí me queda hacer la disminución. Y ahora tenemos que hacer la disminución y aparte cambiar el color, porque ahora viene de nuevo el blanco. Entonces vamos a hacer como que hacemos la disminución
Ahí tomamos las dos, sacamos y terminamos el punto con el blanco. Ahí tenemos un poquito ahí. Entonces ahora seguimos tejiendo con el blanco. Tenemos que hacer 12 puntos bajos, una disminución, 2 veces, y da un total de 26 puntos bajos. Entonces aquí vamos a seguir con el blanco. Este lo dejo esperando y sigo con el blanco. Aquí ya estoy llegando al final de la vuelta y aquí de nuevo voy a hacer una disminución con cambio de color. Y lo mismo, como si fuese a hacer una disminución normal, paso y en vez de terminar con el mismo blanco el punto, termino con el color principal. Y ahí está. Y seguimos con la vuelta 7. La vuelta 7 y la 8 nos quedan 2 vueltas de disminución. Se repite lo mismo que les iba mostrando hasta ahora. Vuelta 7, 11 puntos bajos, disminución, se cambia el color. Vuelta 8, 10 puntos bajos, disminución, y se cambia el color. Así que nos vemos en la vuelta 9 y 10 para terminar esta parte. Aquí ya llegué a la vuelta 9. Aquí ya no hay más cambios de color a blanco, en mi caso, que estoy usando el crudo, así que lo voy a cortar. Y voy a seguir con mi tono principal. Vuelta 9, punto bajo en cada punto. Uy, aquí se me enredó más, pero no importa. Ya, vuelta 9. ...21 y 22... Ahí está mi vuelta 9. Y ahora la última vuelta la vamos a hacer solo con por la hebra trasera. Vamos a hacer 22 medio puntos altos solo por la hebra trasera. Entonces aquí cuidado de ir tomando la hebra trasera. Yo voy en el 20, me falta el 21 y el 22. Aquí ya tengo los 22 medio puntos altos. Terminamos con un punto deslizado. Y dejamos una hebrita más o menos larga. Y ahí está. La primera parte del suéter. Ya solo nos queda hacer las mangas y las manitos. Entonces vamos a hacer las mangas. Obviamente hay que hacer 2. Vamos a empezar con el color principal. Y vamos a dejar una buena cantidad de hebra antes de empezar a hacer las cadenas.
Entonces ahora hacemos nuestro nudo deslizado para hacer las cadenas. Partimos con 12 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el suéter, que unimos una parte con la otra para hacer la primera vuelta. Entonces hacemos 12 cadenas. Ahí están las 12. Ahora lo mismo, yo lo tomo así para que no se me tuerza y poder unirlo bien con la última, con la primera cadena. Entonces, ahí con cuidado. Y con un punto deslizado, uno con la primera cadena, y en la primera misma cadena vamos a empezar a trabajar. En la misma cadena donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos en toda la vuelta y nos tiene que dar un total de 12. 4, 5, 6. Aquí tengo el 11 y el 12 lo vamos a hacer para cambiar el color a blanco o el color que estén ocupando. Entonces el 12 hacemos como que vamos a hacer el punto bajo y lo terminamos con el color 2. Entonces terminamos el punto con esto. Y ahora con mucho cuidado vamos a seguir trabajando con el blanco y lo mismo del suéter. Aquí tengo el primer punto en blanco y aquí tengo el color principal. Lo mismo del suéter, voy a dejar este sin cortarlo para seguir trabajando con la misma hebra, porque se van a hacer cambios de color igual que el suéter. Entonces aquí ya tengo mi primero y tengo que hacer 12 puntos bajos, así que voy a aprovechar de esconder esa hebra blanquita que quedó. Ya, aquí en el último punto, de nuevo sin terminar, para cambiar de color al color principal. Aquí se te pueden enredar las hebritas y ahí terminamos con el principal. Y ahora de nuevo 12 con el color principal. El 11 y el 12 otra vez cambio de color al blanco. Terminamos con el blanco, este lo estiramos un poquito para que no se suelte y hacemos los 12. Y el 12 cambio de color, el último cambio de color. Terminamos con el color principal y vamos a hacer dos vueltas con el color principal, de dos vueltas de 12 puntos. Este ya lo pueden cortar porque ya cambiamos más el color. Aquí tengo 3. Y 12. Aquí ya tengo las dos
vueltas del color principal que vamos a hacer, que son las últimas, porque ahora vamos a hacer otro tipo de punto para dar como una apariencia como de puño al suéter, porque esta es la parte de arriba de la manga y esta es la parte de abajo, y ahí es donde va a ir la manito. Entonces lo que vamos a hacer, que ahora si siguiéramos trabajando normal, trabajaríamos aquí, en este punto, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer no va a ser eso, va a ser tomar el punto de la vuelta anterior. Entonces no vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo en esta vuelta, la de acá. Entonces partimos, ahí enganchamos y hacemos un punto bajo normal, pero solamente tomando desde la vuelta anterior. Entonces uno va tomando esta parte y hace un punto bajo, y así va quedando. Entonces no tomo este, tomo acá, acá, ahí. Entonces ya llevo 3, igual tengo que hacer 12. Aquí llevo 11 y aquí el último 12. Entonces queda así. Y en el último punto hacemos un punto deslizado y está listo. Igual podemos dejar hebrita para coser la mano después. Y ya tenemos lista nuestra manga. Entonces obviamente tienen que hacer 2 de estas. Ya, y solo nos faltan las manitos, que igual son muy fáciles de hacer, muy rápidas. Solo tenemos, bueno, obviamente con el color principal. Hacemos anillo mágico, 6 puntos bajos. Y ahora simplemente de la vuelta 2 a la 5 vamos a hacer punto bajo en cada punto de los 6 puntos de la manito. Aquí tengo la manito, ahí la corté, no es necesario dejar hebra larga porque esto yo lo escondo dentro de la misma manito. No se rellena, se le deja solo así, porque esto después va cosido dentro. Aquí tengo la manga y esto después va así cosido, así, no es necesario rellenarlo. Entonces ahora ya tenemos todas las partes tejidas y solo nos falta armarlo. Ya, entonces ahora vamos a armar todas las partes. Vamos a empezar por la cabeza. Lo primero es ahí tratar de ponerlo que queden derechas las vueltas, ahí, algo así. Entonces ahora lo primero es coser toda esta parte y después al último esta. Entonces aquí donde había dejado una hebra larga vamos a coser aquí. Entonces vamos pasando y cosiendo así, y esto por toda esta parte. Aquí ya tengo cosida, falta esta parte, y ahora vamos a agarrar el hocico, lo vamos a poner que quede esto, considerando que tiene que esta parte pasar un poquito del hocico. Entonces aquí hay dos opciones: o coserle la nariz antes de coser el hocico a la cara, o una vez cosido el hocico a la cara, hacerle la nariz. Yo prefiero coser la nariz después. La nariz
que la tenemos acá con un hilo o lana negra. Yo estoy ocupando una más delgada porque la ocupo para los como detalles. Entonces ahora me voy a preocupar de coser el hocico a la cara y de ahí coser esta parte por encima que quede un poquito arriba del hociquito. Entonces aquí voy a calcular un poquito que quede derechito ahí, y con ayuda de alfileres lo voy a fijar para que no se corra al momento de coserlo. El hociquito, igual siendo tan chiquitito, si ustedes les alcanza, lo pueden rellenar. Entonces aquí esto lo voy a correr y ahí empiezo a coser el hocico. Entonces voy punto por punto cosiendo el hocico a la cara. Aquí ya tengo el hocico cosido. Ahí recordemos que esto va como por encimita. Pero ahora voy a bordar la nariz. Voy a agarrar aquí el negro y lo voy a poner doble, pero ahí ustedes lo hacen como más les acomode. Aquí voy a hacer un nudo, cortar un poquito aquí que sobra, y aquí vamos a empezar a bordar. Yo siempre entro por cualquier punto y llego a donde quiero que vaya la nariz, que yo me imagino que puede ser de aquí por aquí. Entonces ahí voy calculando. Ahí yo creo. Entonces uno tira y queda ahí. Y la idea es ir que quede derechita, ir bordando su nariz. Ahí. Ustedes le dan las puntadas que quieran para darle la formita. Yo creo que ya estamos listas ya. Ahí. Yo creo que ya. Un par de puntadas más y estamos. Ahí uno siempre va como arreglando esto para que no se vaya deformando y ahí está lista. Entonces lo que hago yo es esconderla. La vamos a esconder por acá. Vamos a pasar. Ahí, que el último quede bien. Ahí, y acá ya cortamos. Y así nos queda nuestra naricita. Ahora ya podemos coser esta parte de la cabeza. Ahora aquí yo le hice unas pintitas que igual son opcionales. Aquí tengo este tono. Igual se las voy a hacer. Se las voy a hacer antes de coserlo. Entonces, como esta lana la tengo más gruesa, voy a hacerla solo con una, no doble. Entonces aquí voy a ir cosiendo, yo creo que por aquí. Por ahí o por acá, a ver, tratando de que quede parecido. Ahí voy a hacerle unas manchitas. Después pasamos ahora así. Entonces ahí hacemos otra. En este caso voy a hacer 3 nomás. Ahí llevamos 2. Y aquí al medio justo voy a hacer, para que quede al medio, la 3. Ahí está. Ahí quedaron las manchitas. Entonces después esto, aquí se me enredó con la hebra.
Después esto lo tenemos que pescar. Esta hebra que habíamos dejado, esto lo podemos esconder simplemente por dentro de la cabeza y no se va a notar. Y solamente nos faltaría esta parte, coser aquí por encima. Aquí ya tengo cosida esta parte, así que ahora voy a bordar los ojitos con hilo lana negra. Me voy a fijar que queden 1, 2, 3, 4, más o menos en la vuelta 4 desde acá, desde este punto. Entonces voy a insertar mi hebra y aquí, según ustedes más les gusten, si los ojitos más abajo, más arriba, yo estoy aquí calculando más o menos aquí. Ahí puse el primer punto del ojito. Y aquí, para que dé ese aspecto como de ojito caído, como de ojito soñador, ojito cerradito, en la vuelta de abajo hago este punto, de ahí me devuelvo acá y una vuelta más arriba, ahí vamos, y aquí el último punto acá, y con la misma hebra voy a pasar al otro lado, al mismo lado, la misma vuelta, para que queden centraditos los ojitos, y ahí quedaría el primero y hacemos el segundo de la misma forma. Aquí pasamos un punto, ahí nos devolvemos y terminamos un poquito como hacia arriba, ahí, y ahora simplemente terminamos y escondemos esta hebrita. Ahí quedaría con su carita. Entonces ahora nos queda, ahí vamos, nos queda ponerle las orejitas y las astas. Ya, aquí en la orejita igual tengo le hice como un detalle con rosado. Aquí tengo el rosado. Y también le agregué unas mejillas. Las mejillas son simplemente un anillo mágico de 6 puntos y se cierra con un punto deslizado. Y se deja un poco de hebra para coser. Esas son las mejillas, que igual son opcionales, pero así quedan. Con rosadito. Aquí tengo el rosado. Y lo voy a cortar para hacer los detallitos de las orejas antes de coserlas a la cabeza. Entonces aquí mi nudo y acá tengo las orejitas y simplemente les hago como unas líneas bordadas en rosado hacia la parte que va a ir hacia adelante. Entonces ahí iría una y aquí las otras las hago más pequeñas a los lados. Entonces ahí hice una más pequeña y me faltaría otra ahí. 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 Entonces esto se lo hago a las dos orejitas. Bueno, esto después solamente lo escondo. Y de ahí sí, las cosimos. Las orejitas las cosemos. Contamos desde acá. Desde este anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Entre las 6, las 7, las 8. Por ahí cosemos las orejitas más o menos con, les voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos de separación. Así quedan las orejitas y lo último de la cabeza son los cuernitos. Los cuernitos van justo al lado de cada oreja, un poquito más adelante. Por ejemplo, si la oreja va ahí, el cuernito va un poco más adelante. Entonces tendríamos 1,
Y hacia el otro lado tendríamos el otro. Ahí. Así hay que coser los cuernitos. Y también si es que ustedes quisieran poner las mejillas las pueden coser o pegar en esta parte. Justo al lado del ojito, ahí. Igual acá, justo al lado del ojito, ahí. Si ustedes quisieran agregarle el detalle de las mejillas. Y eso sería con todo lo que es la cabecita. Ya nos queda lo último. Aquí ya tengo cosido todo lo que es la cabecita con sus detalles. Ahora vamos a agarrar cada manito y meterla en las mangas y coser. Y coser es solo pasar de un lado a otro. Que la manito quede así más o menos a esa altura. Entonces acá, y también cuidar que la parte trasera quede bien ahí, que se note, porque ahí después esta parte va a ir acá para que no se noten los cambios de color. Pero eso no importaba mucho hacer otro tipo de cambio de color, que no se va a ver. Entonces aquí empiezo a pasar hacia el otro lado, cuidando de tomar el brazo también, que quede cosido. Ahí ya pasé una vez. Y aquí voy pasando. Ahí. Pues hacia el otro lado de la manito. Y así varias veces hasta que quede bien firme. Y de ahí se esconde esto. Y esto hay que hacerlo obviamente con los dos bracitos. Bueno, aquí ya tengo los dos bracitos cosidos. Ya nos queda la última parte. Que aquí hay dos opciones. Una es coser al tiro ahí el cuerpo al ciervito. Y de ahí pasar el suéter. O la otra es primero ubicar el suéter y bueno, fijarse que la parte de atrás quede hacia atrás y ponerle el tiro en el cuerpo, así. Bueno, cuidar que la hebra que habíamos dejado café que quede ahí hacia arriba para poder coser la cabeza. Entonces esa es una opción, porque esta que hicimos acá, esto después tiene que ir doblado, se dobla hacia abajo y queda así. Entonces yo voy a hacer esa opción. Recién ahora con esto puesto voy a coser la cabeza. Entonces me preocupo de que quede bien derecha. Afirmo con el buen y coso la cabeza. Aquí ya está cosida la cabeza al cuerpo y ya nos queda la última parte final, que es coser cada manguita al costado del ciervo, con cuidado de que sea abajo de esta parte. Entonces ponemos ahí una manito, la aseguramos. Entonces hay que coser por debajo de este cuellito que quedó. Ahí tiene una manito, igual queda justo ahí. Entonces ahí ponemos la otra, que quede las dos derechitas, las fijamos y cosemos. Cosemos los dos bracitos. Y bueno, si queda alguna hebra, la escondemos y ya estaríamos. Y ahora está listo. Así nos queda nuestro ciervito chiquitito. Lo pueden hacer de cualquier color, cuantos ustedes quieran. También lo pueden vender sin problema. Y bueno, aprovechando, les cuento que este es mi primer video como de vuelta en mi nuevo canal, después de unos 5 o 6 años sin haber grabado nada. Así que voy a estar subiendo varios tutoriales. Este es como marcha blanca porque igual es un diseño mío antiguo. Es un patrón gratuito. Les voy a dejar el link para que las que quieran tener el patrón en PDF puedan descargarlo también. Así que este es un patrón gratuito. Y eso, como les decía, estoy recién retomando y voy a estar subiendo muchos más tutoriales más seguido. Así que las invito a que me sigan, a que se suscriban al canal,
A que también si quieren me pueden seguir por mi Instagram, LanaLunaCL. Y eso. Así que nos estamos viendo en el próximo tutorial. Adiós.